Recientemente finalizó la sexta edición del Festival de Cine de Fine Arts Hecho en RD, un festival que se ha convertido pues en una vitrina y antesala para lo que nosotros vamos a ver en el cine dominicano durante el resto del año. Además de ser de crear una campaña de expectativas para nuestras nuevas películas, también es una muestra del avance que ha logrado nuestro cine dominicano. Al final se entregan unas premiaciones que reconoce el jurado de este festival, que este año tuve el honor de participar junto al excelentísimo profesor Félix Manuel Lora, Isidro García, Yeuris, Norberto Batista e Isidro García, que tuvimos la titánica tarea de atravesar 16 películas y cortometrajes dominicanos para darle o tomar la difícil decisión de elegir uno entre ellos. Hoy, en esta ocasión, como parte de la cobertura de ese festival, vamos a hablar con el director Ronnie Sosa, que dirige el documental Boru, que resultó ganador con el palmarés de mejor documental en esta sexta edición del festival. Un director dominicano que viene tanto de la ficción como de la no ficción, reconocidísimo por la película La Bruja, un experimento muy valioso del cine dominicano, del terror, del folclore, ¿no? Que explora con un buen pulso, esa idiosincrasia de esa figura mítica de nuestros pueblos, como es el caso de La Bruja, protagonizada por Manny Pérez y Joni Estrella. Así que vamos a hablar con Ronnie Sosa para ver qué tal fue crear este trabajo y de dónde surge Boru, que atraviesa pues y nos presenta esa comunidad japonesa que llegó a establecerse en Japón, en Dajabón. Hola, gracias por recibirme, gracias Bienvenido. por brindarme su tiempo y de verdad yo todavía no me lo creo que gané el mejor documental porque realmente este es un trabajo muy difícil de vender y muy difícil de mover a la gente a que lo vea. Ujú. Entonces, básicamente, Boru, un trabajo que se hizo con mucho amor y nos dio una gran sorpresa con este premio. Siempre hay una pregunta que uno se quiere quitar del paso rápidamente y es ese proceso inicial de cómo llega este proyecto eh, a tu vida y cómo tú lo eliges como próximo proyecto, ¿no? ¿Qué viste en él que pudiera enriquecer? Yo sé que tienes Nuestra Tierra, un trabajo también que Ujú, aborda el asunto medioambiental, o sea que ujú. esa curiosidad por algunos elementos de la cotidianidad dominicana estaba ahí latente en ti. Entonces, ¿cómo llega Boru a ti y cómo se da esa elección para que tú seas el director de este proyecto? Mira, en primer lugar, Boru iba a ser mi ópera prima, Oh. pero resulta que cuando estábamos armando el proyecto, yo fui a Japón en 2018 e hice la primera investigación y la siguiente vez que yo iba a ir era en marzo de 2020. Y Oh, todos sabemos lo que pasó en marzo de 2020. exacto. Cerraron el mundo y entonces ahí yo tuve que hacer la bruja. Ujú. O sea, el presupuesto de Boru se fue a la bruja y se hizo la bruja. Era así. Pero para decirte cómo llegó el proyecto a mis manos, yo trabajaba en una página ya por el año 2016, yo trabajaba en una página web de noticias y llega una noticia que me encargan a subir. La noticia eran unas japonesas cantando una canción que era Dale, dale, dominicano. Ajá. Y entonces, cuando yo veo esa canción, yo digo, pero ¿y en Japón hay pelotero dominicano? Y me pongo a investigar Robinson Cano. y descubro, sí, y descubro que sí. Y de hecho, nosotros los dominicanos somos muy valorados en Japón, tanto culturalmente como en el tema del béisbol. Ujú. Entonces,
lo que me armó a mí para llegar a este punto fue que yo veía muchísimos documentales que distribuía la embajada japonesa en el canal 4. Yo veía muchos documentales sobre Japón y veía mucho anime, Goku, Naruto, Death Note, todos los animes que tú te puedes imaginar. Yo soy un otaku, en otras palabras. Entonces, yo soy muy fan de la cultura japonesa y siempre he llevado la filosofía japonesa en mi trabajo y evidentemente uno de mis directores favoritos es Akira Kurosawa. Entonces yo Claro. consumía y consumo mucho cine japonés. Entonces todo eso estaba dentro de mí. Entonces el detonante fue la noticia de esas japonesas cantándole a los dominicanos, victoriando a unos dominicanos que habían ganado un torneo. Entonces eso era básicamente el inicio de Boru. Entonces, yo en mi cabeza era prácticamente imposible realizar el documental, porque imagínate tú, cómo tú manejas la logística de hacer una película en no cualquier país, sino Japón, el país más disciplinado, burocrático del mundo. Entonces, eso fue madurando en mi cabeza hasta que en el año 2018, a través de la Federación de Béisbol y el difunto señor Tito Pereira, Héctor Tito Pereira, me dan la oportunidad de ir a Japón para poder hacer la investigación inicial para hacer el documental. Y cuando llego allá descubro que no solamente allá que yo descubro, porque yo fui atrás de los dominicanos que viven allá Ujú. y de los peloteros. Allá hay un pueblo que se llama Aikawa, Aikawamachi. En ese pueblo viven la mayoría, quizá el 80% son dominicanos. Están todos reunidos ahí. Entonces, allá descubro que aquí habían japoneses en una colonia. Y entonces yo comienzo a investigar sobre eso, que no lo sabía. Y ahí comienza el proceso de la escritura del guión del documento. Ya después que tienes la historia y obviamente la idea, la escaleta inicial de esa columna vertebral de esta historia, llegas a Dajabón, me imagino, y cómo eliges los personajes, cómo puedes tú establecer ese recorrido histórico que ellos hacen, más allá de la cronología, porque en el trabajo nosotros vemos diferentes tipos de personas y personajes, y que está todo muy bien como muy bien hilado. Entonces, ¿cómo tú hiciste la selección de las personas que aparecen en el documental? Y sobre todo la propuesta visual, porque tiene una propuesta visual también muy interesante. Mira, lo primero que yo hice fue llegar a Constanza. Los japoneses son un poco reservados en general. Los japoneses dominicanos son un poquito más abiertos, pero los japoneses te hacen en todas sus interacciones, te hacen un pedigrí. O sea, ellos te averiguan tu apellido, de quién tú eres, de dónde tú vienes, porque ellos cuidan mucho su cultura. Entonces, donde yo accedo primero es donde el señor Waki. El señor Waki, que vive en Constanza, es un japonés que se dominicanizó. O sea, él se siente más dominicano que japonés. Y él fue de los primeros que llegaron aquí a República Dominicana. La casa de él es como tú tener un pedacito de Japón. Él ha logrado cultivar exitosamente sakura y ha logrado cultivar una fruta que él sale tomando en el documental que se llama kaki, que son fruta japonesa. Oh. Entonces, y también muchas flores japonesas, o sea, él tiene, eso es allá en Constanza. Entonces, con él, yo fui obteniendo acceso, fundamental en un documental, acceso, tener acceso a la gente. Entonces, yo no llegaba con una cámara, yo llegaba yo y comenzaba a hacer una amistad y una relación con esa persona. El muchacho Entonces, que quiere hacer una película de los japoneses. Me exacto. imagino. Eh, entonces, exactamente, tú diste en el clavo. Entonces, yo empecé en 2023 a hacerme amigo de los japoneses y luego cuando ellos tenían confianza me decían,
tú deberías hablar con tal señora. Y así se iba como creando una conexión. Entonces ahí el guión sufrió una gran modificación, porque en principio el objetivo era explorar el tema migratorio, béisbol y migratorio de ambas partes, pero luego yo fui descubriendo que había muchas más cosas. Entonces los japoneses me comenzaron a dar acceso y recién en 2024 que empezamos a introducir la cámara, pero ¿cómo la comenzamos a llevar? Primero llevamos grabadoras de sonido, de audio, para poder estructurar el guión que íbamos a finalmente tener en postproducción. Y con eso, luego fuimos introduciendo cámaras pequeñas, GoPro, y luego la cámara fue creciendo hasta que llegamos a la FX6 de Sony, que es grande. Y ya yo fui llegando con un crew, pero todo eso fue un proceso, porque lo fundamental era la naturalidad. Entonces, no sé si tú te das cuenta en el documental, los personajes se sienten como que están hablando con un amigo de mucho tiempo. Sí, sí, Y sí. esa era la estrategia que yo tenía. La estrategia era hacerlos sentir tan en familia que ellos pudieran hablar de cosas tan íntimas como la vez que su mamá vio por primera vez una gente de color, por ejemplo. Sí, y es importante que resaltes eso porque casi siempre cuando se habla de la estructura del documental hay inclinaciones a decir que no se escribe, no se piensa, que se deja de alguna manera a la suerte, al azar, lo que suceda y que todo lo que sucede en el rodaje de un documental es suerte para el realizador. Pero también, es evidente que para ti el individuo era muy importante. Entonces, que no se puede perder de vista el objetivo de quién habla el documental y qué es lo que representa el documental. Y entiendo que en ese sentido Boru hace un muy buen trabajo. Sí, gracias. Y te puedo agregar un aporte ahí. Tú sabes que el documental tiene un salvavidas que se llama la narración. Ujú, Desde el principio yo tenía planificado que los personajes iban a narrar la película. No iba a haber un narrador etéreo que iba a aparecer como una voz incorpórea a narrar lo que estaba pasando. La idea era que los personajes ellos mismos te fueran comunicando. Entonces, así mismo como tú mencionabas hace un rato, había una suerte de escaleta donde yo sabía qué yo quería lograr con cada personaje, qué parte de la historia me iban a contar. Entonces, yo también tenía idea más o menos de qué, por el estudio que había hecho con cada uno de nuestros personajes, yo tenía una idea bastante clara de qué los activaba a ellos, qué les daba risa, qué los hacía llorar por el estudio. Porque como tú misma dices, lo fundamental de Boru fue el estudio de los personajes. Los personajes fueron los que fueron dándole forma a la historia. Y obviamente los planes algunas veces se vuelven planetas. Algunas veces yo quería hacer una cosa y la vida decía, no, 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 no es así. Es de esta forma. Por ejemplo, hay un pelotero que vino aquí a República Dominicana que se llama Yutaro. Él fue, él vino a República Dominicana a estudiar los peloteros dominicanos para él mejorar. En ese momento él era un novato y él ya es grandes ligas allá, pero en ese momento era un novato. Y yo estoy grabando al ramero solitario, a Jaime. ujú. Estoy grabando el tema del ramen y él entra a comer ramen, yutaro. Y yo ahí mismo digo, yo no, espérate, porque comenzamos a hablar, yo digo, ¿tú eres japonés? Y él no sabía hablar español y yo tenía mi traductor, aproveché y le pregunté. Entonces, que Johan Núñez era nuestro productor y traductor. Y él me dice a mí que él está aquí estudiando el béisbol dominicano porque los dominicanos son una maravilla en Japón y que él quería aprender. Y yo inmediatamente dije, no, no, este lo vamos a grabar. Ese no estaba planificado. Lo grabamos ahí mismo. Sí, esto, Entonces, ajá, lo del azar y la suerte. sí, 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 muchas veces pasó eso. Y muchas veces pasó lo contrario. Por ejemplo, nos pasó, nosotros íbamos a ir a Fukuoka y pasó que llegó un tifón y tuvimos que devolvernos de nuevo para atrás para Tokio. Entonces, no teníamos planificado el tifón, obviamente, pero nos adaptamos. Que hay que tener esa mente abierta en el documental. No, claro, porque también a nosotros, por ejemplo, nos gusta mucho esos detalles de
por un lado, no nos gusta el asunto de la pesadez, de lo negativo, de que, uf, es súper difícil hacer una película. Pero también el extremo de que no se sepa, de que suceden cosas, pero que hay cosas que se aprovechan y hay cosas que también tú tienes que tener la flexibilidad como creador de ir adaptándote a lo que va sucediendo, especialmente con lo de si estás haciendo un documental. Y te decía lo del aspecto visual, porque empezamos con lo lógico, ¿no? La origen, la palabra boku. Y de ahí, utilizas, simbología visual y te apoyas de la música, para acompañar esos personajes y obviamente lo que nosotros estamos viendo. Esa decisión de partir del origen de la palabra, ¿la tomaste en la sala de edición o fue algo que te iba acompañando en todo el rodaje? Ok, mira, cuando nosotros fuimos a Hiroshima, a nosotros nos habían dicho, mira, hay un tiempo, para que veas, ve, aquí tengo un mapa. Aquí está Hiroshima, ¿verdad? Aquí Ajá, está Fukuoka. Nosotros llegamos desde Tokio a Hiroshima, ¿verdad? Cuando estábamos en Hiroshima, nos dice, mira, va a haber un tifón, cerraron el estadio porque se va a usar de refugio en caso de emergencia. Por lo tanto, no va a haber juego. Por lo tanto, no hay acceso a los peloteros. Y yo, ¿cómo así? Y me dicen, sí, tienes solamente el día de hoy para grabar todo lo que tú vas a grabar. Y yo tenía 3 minutos contados, porque me pone un japonés al lado con un cronómetro, tres wow, minutos contados para entrevistar a todos los peloteros y a los chefs que tuviste de la comida que hacen comida dominicana, los sí, japoneses que hacen comida dominicana. sí. Entonces, teníamos muchísima presión y eso terminó cambiando el documental radicalmente, porque el documental iba a ser mitad pelota, mitad migración. Cuando yo me encuentro con esa situación, evidentemente yo llego a República Dominicana súper capa caída. Yo tuve que dejar el documental reposar un tiempo, me sentía mal porque yo fui a buscar peloteros. Pero entonces comienzo a ver el material que ya tenemos y comienzo a darme cuenta que este documental nunca fue sobre pelota. Este documental es sobre integración e identidad. Es una receta de integración. Entonces, yo comencé y editamos una versión que era en orden cronológico. La mostramos, hicimos un test de audiencia a un público virgen, un público que no había visto nunca Boro ni sabía nada. Y del test de audiencia nos sale que la película aburridísima. Ya tú sabes. Entonces, ahí comenzamos a reestructurar todo y yo literalmente me senté una noche y reestructuré todo y lo organicé de una manera que fuera contando lo del tema de la receta de la integración. Entonces, yo empiezo con la pelota y comienzo a crear la simbología desde el aspecto, un aspecto común que tenemos los japoneses y los dominicanos, que es el juego de vitilla. Solamente Japón y República Dominicana juegan vitilla como la conocemos nosotros. Entonces, la construcción de la simbología se fue trabajando acorde a lo que yo, a todas esas piezas separadas que yo tenía del documental, que ya no tenían sentido porque había cambiado el propósito original que se había planteado. Entonces, con esas piezas fuimos armando una idea. Pero como teníamos el valor fundamental de que los personajes nos iban a narrar la historia, montamos primero todos los personajes diciendo las ideas que queríamos decir y luego fuimos complementando con las imágenes de apoyo y fuimos reforzando las ideas de ellos con aspectos simbólicos, metafóricos y aspectos concretos. Pero fíjate que eso es cierto, eso de lo del cine, que el cine, el arte de hacer creer, ¿no? Del make believe. Porque cuando uno ve el trabajo,
esa lucha no se siente. Hay veces que uno se topa con trabajo que se siente el macheteo, esa palabra técnica de edición, ¿verdad? El macheteo, o esos brincos entre personaje y personaje. Pero vemos que fue algo que me llamó mucho la atención. La transición es muy evidente cuando ya el documental se aleja de lo que nosotros inicialmente empezamos a hablar, que era de la pelota, lo que manifiestas, y empezamos a conocer el resto de los personajes que empiezan muy tímidos y Mm, empiezan como a hablar de su experiencia, a hablar de su familia, con mucho respeto, pero que también tienen un arco, esos personajes que uno va viendo entonces hasta el final, cuando ellos están completamente en confianza. O sea, que creo que al final se logra eso que lo vemos, que es muy evidente en el documental, cómo ellos van. Inclusive hay una señora que no me recuerdo el nombre de ella, que ella todo lo que dice es negativo. No, mi familia llegó, y yo no soy ni japonesa, ni dominicana, ni lo que sea, y después Doña Yoko, Doña Yoko. sí, al final ella dice: "No", con lágrimas en los ojos, ella te dice: "No, yo soy dominicana". Eh, Porque, mira, todo el crédito en eso tengo que dárselo a mi editor, Angelo Alberto. sí, Él fue que fue hilando esa historia. Yo venía y le decía, tenemos que lograr esta emoción, pero él era que armaba el muñeco que transmitía la emoción. ujú, También debo agradecer a Lluvia Hernández, que nos ayudó a crear una estructura de trabajo para poder comunicar bien eso. Porque Boru, lo que tú viste del documental es solo el 20% de lo que el documental tiene de material. Hay un 80% que no se usó, que terminó fuera del documental. Yo siempre decía, yo puedo hacer dos películas regulares o una muy buena película. Y al final, Boru demuestra eso. En el caso de Doña Yoko, yo la fui llevando a que ella entendiera que ella era dominicana, a través de las preguntas y el orden de las preguntas. Y trabajando, como te dije, ya yo tenía 3 días compartiendo con ella antes de grabar, más los meses anteriores que yo había ido. Los primeros meses, Doña Yoko no me aceptaba en su casa, me sacaba. me No, imagino. graba nada. Y los días de grabación, habían días que Doña Yoko decía, hoy sí pueden entrar a la cámara. Y habían otros días que Doña Yoko decía, no, no me van a grabar nada. La parte cuando ella está llorando, yo sabía que iba a llegar ese momento y que ella iba a entender que era dominicana. Y entonces yo le digo, ya me coordino con el crew y le digo, yo voy a decir corte, pero ustedes no van a cortar. Entonces, toda esa parte que tú ves cuando ella se da cuenta de la realidad en la que vive, ella creía que la cámara no estaba grabando. Si la cámara, ella hubiera estado consciente de que estaba grabando, no queda así, porque ella, sus emociones estaban guardadas, como japonesa, ella Ujú. estaba limitando sus emociones. A partir de cuando ella dice, a mí no me puede faltar el café, a partir de ahí, ella cree que no estamos grabando. Incluso tú oyes mi voz en algunas ocasiones ligerito, porque estamos teniendo una conversación normal. Sí, creo que eso es lo más profundo que tiene Boru y que realmente al final uno va, durante todo el visionado, se va construyendo este sentimiento de que al final uno que constantemente está solamente hablando de lo peor de nosotros, de los motoristas, del calor, de la olla, del gobierno, de la corrupción. Estamos rodeados de negatividad y a veces uno se le olvida que el dominicano tiene esas cualidades y cuando uno lo ve de frente en la pantalla y se ve el reconocimiento que ellos tienen porque ellos hablan con mucho agradecimiento del país. Es una sensación muy, muy cálida que te brinda el documental y uno termina emocionado porque si se pudiera esa respuesta, ¿no? A esa pregunta de que si pudiéramos tomar lo mejor de esos 2 mundos, ¿haríamos un superhumano? Sí, sí. Tú sabes que yo estudié fuera del país. Me voy a reservar el nombre del país para no criticar al país, pero a mí me hacían tanta falta el calor de mi gente.
y yo lo sufrí en carne propia eso. Eh, y nosotros encima somos así con todo el mundo, o sea, todo el que llega. Ujú. No tenemos límite en ese sentido. Y entonces, cuando yo estaba ideando el documental, yo siempre tenía eso presente. Yo tengo que buscar la manera de que la gente entienda lo que nosotros tenemos. Yo siempre hablo del privilegio caribeño, muy triste, apalear nieve en un crudo invierno para sacar un carro para ir a trabajar. Y Sí, nosotros tenemos que lidiar con un taponazo, es verdad, pero al final del día hacemos contentos. Y si tú tomas la actitud de verle el lado positivo, el dominicano es una persona que está constantemente emanando felicidad, cariño y amor contra todo pronóstico, contra todo pronóstico. contra Y todo. no estoy diciendo con eso que seamos conformistas como sociedad. Es que hay gente que decide ver lo peor de su país y que simplemente se niega a ser parte de las cosas positivas. Yo particularmente, y esto es algo personal, prefiero aportar porque yo creo más en el proyecto de país que nosotros estamos construyendo que lo que nosotros somos ahora mismo. Totalmente, totalmente. Ya para finalizar, Ronnie, hay una pregunta obligada de cuándo podemos tener a Boru en los cines. ¿Qué noticias nos tiene sobre eso? Las redes sociales para que la gente que vea esta entrevista esté pendiente de ustedes, de este proyecto y bueno, de tu trabajo en general. Bien, el tema de la fecha, estamos en un proceso de negociación Es una noticia actualmente. en desarrollo. Es una noticia en desarrollo, entonces no quiero como que entorpecer ese proceso, pero sí Sí, te puedo decir que Boru va a hacer un recorrido amplio internacional. El qué bueno. documental le está yendo muy bien internacionalmente. De hecho, yo esperaba una acogida internacionalmente, pero no tanta. O sea, es una cosa que yo no te lo puedo explicar. Hay festivales que me mandan unas cartas bellísimas diciéndome, mira, tu proyecto me encanta, no sé qué, porque como yo he dicho siempre, estamos en un mundo que está creando excusas para dividirse y Boru es una receta de unión. Así es. Entonces, en el caso de las redes sociales, la mía es Ronnie A. Sosa, Ronnny A. Sosa, como Boru es Boru Documentary, como se escribe en inglés, Boru Documentary, y nuestra productora es Fénix Legendario Stud, con D. Esas son nuestras redes sociales. Y obviamente con esos mismos nombres pueden encontrarnos en TikTok y en YouTube. Y de verdad, mira, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al público. Llenamos en toda la función y eso es algo invaluable. De verdad, yo no sabía que íbamos a hacer algo tan digno y que a la vez fuera tan agradable para el público. Y la gente, muchísima gente se quedaron sin ver el documental. No Sí, sí, sabes sí. la cantidad de personas que me han escrito diciendo que quieren ver el documental. Entonces, estoy lleno de amor y sorprendido del interés de mi público dominicano, de mi gente, por algo tan, tan mío y que se ha convertido de todos. Qué bueno. Pues gracias, Ronnie, por esta conversación. Vamos a estar pendiente y avisaremos cuando Boru ya haga su estreno formal comercial, porque si algo tiene el festival es que se arma un boca a boca, que la gente persigue, ¿no? Hay que ver la de los japoneses, hay una de los japoneses, tiene que ver la de los japoneses que está muy chula. Entonces, el mejor de los éxitos para Boru y esperamos que luego de que pase esta fase tan linda que estás teniendo como realizador, pues nos traigas un nuevo proyecto. Arigato gozaimasu. Gracias, Ronnie.